Bueno, a los que están viendo el video, si usted no ha hecho el examen todavía, entonces pare este video y no lo vea. Porque lo que vamos a hacer es revisar los exámenes, a ver cómo les fue. ¿Está bien? ¿Andan su examen ahí? Vamos a ver, aquí tengo el de mi hermano Luis. ¿Usted me lo mandó por WhatsApp o por WhatsApp? Para la primera pregunta, cite de memoria los libros de la Biblia. La segunda pregunta es las 5 preguntas de la regla de interrogación sobre 5 puntos. La tercera pregunta es las 2 partes de la regla de aplicación acertada. La cuarta pregunta, ¿cuáles son las respuestas a las 2 reglas aplicadas a 1 Corintios? Vamos con esta. ¿Cuáles son las respuestas a las 2 reglas aplicadas a 1 Corintios? Luis Alberto, deme la primera. ¿Quién habla o escribe? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Sosta, 1 Corintios 1:1. Muy bien. 2, hermano Luis, ¿con quién o acerca de quién? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, la número 3. ¿Cuál es el tema del que habla o escribe? Luis Alberto. Os ruego pues, hermanos, por el nombre ¿Dónde está eso? Bueno, 1 Corintios 1:10. Muy bien, 1 Corintios 1:10, siga. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Muy bien. Entonces, que no haya entre vosotros divisiones. La cuarta, hermano Luis, ¿cuándo o en qué tiempo habla o escribe? Aparentemente como del año 59 al año 64 después de Cristo. Depende de quién le pregunte, ¿verdad? Ajá. Si es a Robertson o es a Usher. O a Scofield. Las diferentes versiones. Es correcto, por ahí anda. Entonces la quinta, ¿cuál es la ocasión de hablar o escribir, Luis Alberto? La ocasión de este libro entero está resumida en un solo versículo, 1 Corintios 1:1, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ok, pero no es 1:1, es 1:11. Hay que corregir eso en el libro. Es 1:11. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo le explicaría a un creyente los 3 hombres de Pablo? Ok, vamos, hermano Luis, el hombre natural. El hombre natural, la carne está natural, el alma está natural y el espíritu está muerto. Muy bien, estamos hablando del inconverso. Ajá. Ahora, hábleme Luis Alberto del carnal. La carne del hombre carnal es natural, porque su carne no se transforma, no se convierte. Su alma es carnal y su espíritu está vivo. Es correcto. Entonces, su alma es carnal. Recuerda que los 3 hombres de Pablo están definiendo cómo está el alma. Entonces, en el creyente carnal, ¿y qué es un creyente carnal? Espiritual o inmaduro. Bueno, no es espiritual, es inmaduro. Pero en cuanto a tiempo se refiere de haber aceptado al Señor, un neófito o un nuevo creyente. ¿Y cuál es el problema con ser carnal, hermano Luis? Que se comporta como un converso. Puede que sea como un inconverso. Pero en cuanto a tiempo, por ejemplo, ¿cuál es el problema que vemos en las iglesias? A ver, cualquiera. ¿Cuál es el problema que vemos en las iglesias? ¿La mayoría de las personas en las iglesias son espirituales o son carnales? Carnales. Son carnales. Aunque lleven muchos años en la iglesia, así, hay muchos que llevan años siendo carnales. Ahí está. Entonces, Y lo ven como natural o como normal. Sí, hermano. entonces eso es lo que
lo que incluye que la iglesia no crezca, digamos, espiritualmente. Ajá, no crezca espiritualmente. Puede ser que hayan muchas personas, pero espiritualmente es una iglesia que está estancada. ¿Y qué clase de personas va a generar una iglesia carnal? Van y ganan almas al Señor, ¿y cómo van a ser ellos? Quizás como las de Corinto. Sí, van a ser carnales, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, inclusive pastores carnales, hermanos carnales, no son espirituales. ¿Y qué clase de iglesia va a ser? ¿Y qué clase de creyentes van a tener? Van y ganan almas para Cristo, pero ¿cómo son? Siguen siendo carnales. Porque una persona carnal no va a producir un creyente espiritual, ¿verdad? Así de simple. Muy bien, Jorge, estamos repasando el examen. Entonces estamos en los 3 hombres de Pablo, así que ya le caemos a usted. Háblenos del hombre espiritual. Hermano, un segundito para... Bueno, déle un tiempo para que se ubique. Ok, entonces, el hombre espiritual, entre los dos, a ver, el hombre espiritual, ¿qué clase de persona es? Es la persona que ya tiene una relación permanente con Dios, estudia la palabra y conforme a las enseñanzas está obrando. Eso es llevando a cabo las buenas obras que él preparó de antemano y está sirviendo en la iglesia. Muy bien. ¿Y qué en cuanto a su relación con el Señor? A ver, Luis Alberto. Está activo en el proceso de santificación, está cercano al Señor. Como dice, su alma meramente está de una forma espiritual. Ok, tiene una buena relación con el Señor. Ahora, ¿el espíritu está muerto o está vivo? ¿Verdad? Sí, en este caso está vivo. Lo que quiero decir es que en el caso de todos ellos, está muerto o está vivo, ¿verdad? No es relativo, es absoluto. O sea, 100% muerto o 100% vivo. Y es importante que nosotros entendamos esto porque hay personas que no lo entienden. Entonces creen que todo es relativo. Y los que creen que la salvación se pierde, por ejemplo, muchas veces entonces todo lo ponen relativo. Y no, hay que entender que en el espíritu es absoluto. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Está vivo o está muerto? Sí. Esta parte del cristiano carnal es complicada para efectos de uno ver a esa persona, ¿verdad? Porque normalmente, ¿cuánto tiempo va a permanecer así? Carnal, ¿verdad? Y si eso es una característica de su conversión. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Carnales o espirituales? Somos carnales. Pero en el nuevo creyente esto es normal, ¿verdad? Así como el bebé. El bebé que llora cuando tiene hambre y que ensucia los pañales y todo eso es normal. Lo que no es normal es un niño ya de 5 años, 10 años que haga eso, ¿verdad? Y así es con el creyente. Entonces, es normal que un nuevo creyente sea carnal. Pero ¿qué pasó en la iglesia de Corinto? Bueno, lo que pasó es que había personas que ya tenían un tiempo, ¿verdad?, dentro de todo esto y seguían comportándose y mostrando señales de su carnalidad, porque eran carnales. ¿Qué estaban haciendo en la iglesia de Corinto que mostraba su carnalidad? Bueno, ¿qué no estaban haciendo? Bueno, lo primero, la causa de la carta. Las contiendas, en cuanto a... Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, ¿a quién le pertenezco, verdad? Muy bien, ¿quién es mi héroe? Sí. ¿A quién estoy siguiendo? Y estaba dividida la iglesia. Entonces, y Pablo les dice en el capítulo 3, esto muestra su carnalidad. No, ¿verdad? Siguen siendo carnales. Eran carnales cuando yo estaba con ustedes, ahora ya me fui, ahora está Apolos con ustedes y siguen siendo carnales. No crecieron. Y lo trágico es que hemos llegado a aceptar esto en las iglesias como lo normal, ¿verdad? Creo que ya les he mencionado, y se los vuelvo a decir, de que Watchman Nee es un escritor, es un chino,
Es un escritor que tiene muchísimo material sobre esto. Y yo aprendí mucho con él. Sobre esto del creyente carnal y el creyente espiritual. Y él tiene muchísimo que ver. Cualquier libro que ustedes puedan conseguir de Watchman Nee, vale la pena. Sí, lo he leído, bueno, leí hace mucho tiempo. Sí, vale la pena. El problema con los libros de Watchman Nee es que usted los presta y no vuelven. Así son de buenos, ¿verdad? Hay que ponerle el sello, que un pastor amigo mío le puso el sello a todos los libros. Este libro fue robado de la biblioteca del pastor fulano de tal. Sí, así le puso, todos los libros los selló con eso. Si aparecía en otro lado, entonces de una vez. Muy bien. ¿Quieren añadir algo sobre los 3 hombres de Pablo? Y tal vez, hermano, que lo que yo me gustaría añadir es que, pese a que hay que recordar que pese a que vemos muchas personas así en las iglesias, solo el Señor ve los corazones, ¿verdad? Que también hay que tratar de no aventurarse a señalar a alguien, ¿verdad? Como tal vez un no convertido, como eso sale en muchos lados, ¿verdad? Que hay que recordar que solo el Señor sabe, ¿no? No garrotear. Exacto. No garrotear, no señalar, no criticar. Entonces, ¿qué significa? Que está faltando enseñanza en las iglesias, ¿verdad? Que no estamos enseñando a los santos, que no estamos discipulando a los santos adecuadamente. Sí. Mi consejo, hermano, y lo hago siempre con respeto, es que nosotros no estamos para estar juzgando sobre la salvación de esa persona, ¿verdad? Pero que tenemos una responsabilidad con esa persona al ver los signos externos, que son los únicos que tenemos, ¿verdad? Y nuestra responsabilidad está en testificarlo constantemente, estarle exhortando, estarle enseñando, porque algo está pasando en la vida de esa persona que no está creciendo, ¿verdad? Y entonces nosotros siempre vemos el modelo de la planta. Si una planta no crece, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Con esa planta. Y no se está alimentando. La responsabilidad es de los que estamos ahí a la par. Y entonces hacerlo con amor. Si no se ha convertido, es probable que en algún momento se convierta. Si ya está convertido y está en esta fase de carnal, le podemos ayudar a que vaya saliendo de esa fase, que dándole explicaciones de la necesidad que tiene de él de crecer, ¿verdad? De preocuparse, de ocuparse, de comenzar a ejercer el cristianismo, a ejercer su conversión. Hay que estar constantemente instando a las personas a crecer. Ok, varias maneras de crecer. La primera es tiempo con el Señor, ¿verdad? En lectura y oración. ¿Qué más? Hermano, también sería bueno decir que hay que recordar, bueno, que en la Biblia nosotros podemos ver, podemos estudiar 7 formas que aparecen ahí de que Dios trata con el hombre y con la persona también creyente, y que está la apatía. Hay gente que es creyente y se vuelve apática, porque eso es un juicio también de Dios, ¿verdad? Que cuando el Señor trata con alguien, ya sea creyente, que es creyente, pero que definitivamente por A, por B o por C, prefiere quedarse, como decir, en su lado carnal, etcétera, etcétera, para quedar bajo la apatía es un juicio, ¿verdad? Es una de las formas de tratar con él, que Dios se parte un poco de él. Entonces, pues no sé, se me ocurrió mencionar que es interesante porque es muy delicado eso, ¿verdad? Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo crece el creyente? ¿Cómo crece? Sí. Por supuesto que solo hay una forma, que es leyendo la Biblia. Ok, pero bueno, esa es la básica. Okay. Tiempo con el Señor. Correcto. Pero ¿qué más? Hay un efecto que yo he experimentado, hermano, que es el consejo de Pablo con respecto a no contestar el Santo Espíritu, ¿verdad?
que eso involucra tener la lucha constante contra el pecado. Ujú. No darle lugar al pecado. Sí, después hacer lo posible para estar vestidos de toda la armadura de Dios, porque con eso podemos resistir, ¿verdad?, las acechanzas del diablo. La iluminación y la unción del Espíritu Santo, cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, nos ayuda a nosotros a estar en esa relación, en esa íntima relación, la comunión que tenemos con Dios. Muy bien. ¿Qué dice el Salmo 119, 9 y 11? ¿Con qué limpiarán? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Y el versículo 11? En mi corazón he guardado. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces la primera defensa contra la tentación es Guardar la palabra de Dios. exacto, palabra de Dios guardada o atesorada en el corazón. Entonces eso tiene que ver. Bien, también siguiendo adelante con eso, entonces hay un par de otras cosas que necesitamos para crecer espiritualmente. Eso es, digámoslo así, eso es tiempo a solas con el Señor, ¿verdad? Mi tiempo con el Señor. Pero ¿qué más hace falta para que yo crezca espiritualmente? Tendría que estar con hermanos espirituales. Exacto, asociación. Y aquí de nuevo, espirituales. Porque si yo ando con creyentes carnales, ¿cómo va a ser mi relación con el Señor? Como la de ellos. Muerta. Carnal. No muerta, pero carnal, ¿verdad? Entonces, si yo ando con carnales, y es que muchas veces los carnales se burlan de los espirituales, y los tildan de hipócritas, y los tildan de santulones, ¿verdad? Y los hay. ¿Recuerdan, me han oído decirlo, cuál es el más carnal de todos? El que se cree espiritual. El que se cree espiritual. Y lamentablemente de esos hay bastantes que quieren pretender ser espirituales, pero en realidad son carnales. Entonces dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces la asociación es importante para crecer. Muy bien, tenemos entonces el tiempo a solas con el Señor. Tenemos la asociación. ¿Qué más? El trabajo. La obra, el trabajo por el Señor. El servicio. El servicio. ¿Qué más? Porque se aprende haciendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Siempre hablamos del tiempo, del tesoro, del testimonio, ¿verdad?, y de los talentos en nuestra relación con Dios. Ajá. ¿Verdad? Entonces, en estas 4 áreas, nosotros vamos a glorificar a Dios. Muy bien. ¿Verdad? Perfecto. ¿Qué más? Pero compartiendo el evangelio. Sí, hablando, testimonio, él lo mencionó, testimonio, ¿verdad? ¿Qué más? Ninguno lo ha mencionado todavía. Sí, será la enseñanza en la iglesia. La asistencia a la iglesia, ¿verdad? Compartir con los hermanos y recibir la enseñanza. Ahora, nosotros no vamos a la iglesia solamente para recibir la enseñanza. Esto es un grave error. Es un grave error. No vamos a la iglesia solamente para recibir la enseñanza. No, podemos recibir la enseñanza, inclusive mejor todavía en la casa, 1 a 1. La enseñanza es mejor 1 a 1. Si vamos a la iglesia para enseñanza, nos equivocamos de escenario. En la iglesia sí aprendemos, pero lo que se predica en la iglesia es para todos. En cambio, 1 a 1 es para mí. Entonces, ¿vamos a la iglesia para qué? Primordialmente, ¿para qué? Que los bautistas somos flojos en eso. Compañerismo. Ese es el número 2. ¿Qué es el número 1? Los bautistas somos flojos en eso. Empieza con A. Adoración. Primero que nada, vamos a la iglesia a adorar. Vamos a la iglesia primero que nada a adorar. Y los bautistas en eso somos muy flojos. No sabemos adorar.
Muchas veces cantamos, pero no estamos adorando. Y quizás nada más como una frase de ahí, hermano, es que no es que vamos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, sino que nosotros... No, disculpe, yo estoy hablando de la iglesia local, independiente, autónoma y soberana. Vamos a la iglesia. Nosotros no somos la iglesia, nosotros somos la familia de Dios. A la iglesia entonces, ese lugar. Vamos a la iglesia donde está el compañerismo de los santos. Pero ese lugar, hermano... Es la reunión de los santos, es la iglesia. Es que lo que quiero es como entender... Es que usted no es iglesia, yo no soy iglesia, él no es iglesia, él no es iglesia. Somos, cada uno individual, somos miembros de la familia de Dios. Exacto. Pero aunque seamos miembros de la misma iglesia, no somos iglesia. La iglesia se reúne. La iglesia se reúne. Entonces, cuando la iglesia está reunida, nosotros estamos en la iglesia. Pero si no estamos reunidos, no estamos en la iglesia. Como dice la palabra, ¿verdad? la iglesia. Sí, es que los protestantes creen que uno entra a formar parte de la iglesia cuando acepta al Señor. No, cuando aceptamos al Señor entramos a formar parte de la familia de Dios, no la iglesia. Y la iglesia es la reunión de los santos, ¿verdad? Entonces por eso vamos a la iglesia, es un término correcto. Vamos a la iglesia, vamos a la reunión de los santos. El concepto que yo manejo, claro, que yo tengo aquí, es que cuando oigo a una persona diciendo vamos a la iglesia, esa persona me está invitando a este edificio. No, el edificio no es iglesia. ¿Ve? Entonces, vamos a la iglesia, entonces vamos aquí al Parque de Guadalupe, nos metemos ahí en la catedral. Eso es otro error. Iglesia no es el edificio, ¿verdad? En ese caso vamos al templo, o vamos al local donde nos reunimos, ¿verdad? Me gusta el término, no estoy de acuerdo doctrinalmente con ellos, pero me gusta el término de la iglesia de Cristo. Aquí se reúne la iglesia de Cristo, ¿verdad? Tienen afuera de sus templos. Tiene sentido. Entonces tiene sentido, sí. Aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y nosotros entonces, cuando estamos reunidos como iglesia, entonces estamos en la iglesia, ¿verdad? Ahí sí. Entonces, la asistencia regular a la iglesia es una parte muy importante del crecimiento. Pablo, yo dije Pablo, metí la pata porque está en Hebreos. Hebreos 10:25, puede haber sido Pablo. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Entonces, el congregarnos es parte. Una cosa que dije y sigo diciendo que los bautistas somos flojos, es en la adoración. No sabemos adorar. Está la alabanza y está la adoración. Son dos cosas distintas. En la alabanza estamos exaltando a Dios. En la adoración estamos postrándonos delante de un Dios santo. Y hace falta las dos cosas. La adoración es cuando nosotros nos postramos delante de un Dios santo, como pecadores convertidos, salvados por la gracia del Señor. Y cuando alabamos, estamos exaltando el nombre del Señor. Entonces, esto hace falta, pero falta mucho este concepto entre los bautistas, nos falta mucho este concepto de la alabanza y la adoración. Así que lo primordial cuando nos reunimos es lo que yo llamo la adoración corpórea. O sea, la adoración del cuerpo, ¿verdad? Porque yo puedo orar yo a solas, yo puedo alabar y adorar al Señor yo a solas, pero cuando nos reunimos, entonces es la alabanza y la adoración del cuerpo, corpórea, como iglesia, y esto hace mucha falta. Inclusive, una cosa que es muy importante es que a veces cuando vamos a la iglesia estamos ahí -0, ¿verdad? Y entonces asistimos y salimos bien, salimos mejor. Pero también hay una verdad. Lo que yo llevo es lo que yo recibo. La forma ideal, y en esto estoy enseñando sobre alabanza y adoración, que no se enseña mucho en nuestras iglesias. Yo necesito pasar tiempo con el Señor durante la semana en alabanza y adoración. Cuando yo hago eso, en mi tiempo personal con el Señor,
mi tiempo a solas con Él. Entonces, las experiencias mías durante la semana de alabanza y adoración, yo las llevo a la iglesia. Y se suman, no, se potencializan con las experiencias de los otros hermanos. Ahora, hermano que llega a -0, o sea, no pasó tiempo con el Señor durante la semana y está a -0, o sea, un congelador se le queda atrás, entonces va a entrar y posiblemente va a salir más o menos parecido. Un poquito mejor, pero no mucho, porque lo que le metemos lo sacamos, ¿verdad? Entonces, en cambio, cuando nosotros hemos pasado tiempo con el Señor y hemos estado en el ejercicio diario del creyente, que es en la alabanza y la adoración con el Señor, yo personalmente, yo pasando tiempo con Él en su palabra y en oración, yo asisto a la iglesia, entonces se potencializa la experiencia de los hermanos. No es suma, es potencializado, es exponencial. Y eso entonces es lo que ocurre cuando las cosas, entonces vemos en las iglesias donde el Espíritu Santo se mueve, donde hay vidas cambiadas, donde las personas salen llenas, donde se les echa gasolina en el tanque y salen con ese entusiasmo y con esa carga y con ese deseo de servir al Señor una semana más. Eso entonces es lo ideal, es lo correcto, es lo que debe suceder. Pero lamentablemente en la mayoría de nuestras iglesias no sucede así. ¿Y cómo estuvo el culto hoy? Bien. ¿Y cómo salió? Bien. ¿Y cómo entró? Bien. Hermano, es que, perdón que me pregunte, es que no se estudia el tema. No. No se estudia. Yo solo recuerdo en pequeño recorrido de varios años en esto, que solo conocí una iglesia donde se estudiaba. Y ahora usted, un pastor que lo menciona y que lo dice. Pero yo no recuerdo, y me han invitado y he visitado muchas iglesias donde esto no se estudia bajo ningún concepto. ¿Es correcto? Entonces, es donde digo yo que la iglesia se vuelve fría, se vuelve piedra. Sí, llegamos nada más a aprender. Es enseñanza. Pero es peor, a veces ni aprender. Llegamos para hacerlo, para sentirnos bien. Sí, a veces ni aprender. Sí, como para decir, ya fui, cumplí y ya tengo esta semana, pero eso se debe enseñar. Eso se debe enseñar. Sí. El tema que es tremendo, que es la iglesia, ¿verdad? Porque cuando entendemos qué es la iglesia, entonces podemos empezar a caminar de la forma que nos enseña la Escritura. Ajá. Así es. ¿Qué es la iglesia? Bueno, todo el mundo sabe que la respuesta a eso es: la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero, usted le pregunta a un protestante, ¿qué es el cuerpo de Cristo? La suma total de todos los creyentes. Es el cuerpo de Cristo. Yo rechazo eso. Yo rechazo eso. No, cada iglesia local, independiente, autónoma y soberana es el cuerpo de Cristo. La única forma que esto funciona es a nivel local. Incluso en el tribunal los van a poner por iglesia. Yo creo que sí. Y eso es una bronca. Yo creo que sí. Los que se fueron y no renunciaron a la membresía por eso. O sea, hermanos, ¿qué puedas pensar qué nivel de vergüenza va a ser? En muchos aspectos. O sea, el tribunal va a ser algo muy duro. Es otro tema, pero va a ser algo durísimo. Pero, sí, yo creo que sí, Jorge. Yo creo que sí. Yo creo que es para, tratamos de ser positivos en cuanto a esto, es para recibir premios, galardones y coronas por lo que hicimos para la gloria del Señor, pero también ahí vamos a ver lo que pudimos haber recibido y no recibimos. Por supuesto. Por eso va a ser de gran vergüenza, pero también no se enseña. ¿Me explico? No se enseña. Yo, tal vez para ustedes sea un tema muy común, el Tribunal de Cristo, y qué dicha, por sus pastores y sus congregaciones y todo, pero yo conozco congregaciones donde ese tema no se enseña. Hay un montón de temas que no se enseñan, lamentablemente. Sí. Es más, hermanos, ¿saben cómo fue que el Señor, usando una hermana, me sacó a mí de eso?
porque estábamos comiéndonos una hamburguesa y me acuerdo bien, Carlos, como si fuera ayer en Burger King en San Pedro, y yo venía, no voy a decir nombres, ¿verdad? Yo venía años de trabajar en esa congregación y estar, y yo feliz, y yo contando eso y lo otro, y me habla ella del tribunal de Cristo, y yo, ¿qué es el tribunal de Cristo? Se queda da. Me lo dijo, en 5 minutos me dijo que era, hermano, y yo sentí que yo dije, me movieron, pero todo, dije, ok, necesito irme de donde estoy, me movieron el piso. Pero no se enseña, es increíble, porque no se enseña, ¿verdad? Bien, volviendo entonces al tema. Para crecer, entonces necesitamos, 1, tiempo con el Señor, a solas. Tiempo a solas. 2, asociarnos con personas. Aquí la clave es, y esto lo usan también en el mundo, la clave es asociarnos con personas que están donde yo quiero estar. ¿Verdad? Ese término también lo usan en autoestima, ¿verdad? Cuando están ayudando a las personas a crecer en cuanto a su persona. Pero esa es la clave, y se usa también en lo espiritual. Entonces, asociarme con personas que están donde yo quiero estar. Así de simple. ¿Por qué? Porque esas son las personas que me pueden ayudar. Si yo quiero ser millonario, ¿con quiénes me voy a asociar? ¿Con los que ganan 100,000 o con los que ganan 1,000,000? ¿Verdad? Inclusive estaba leyendo el otro día de una persona que ganaba $5 millones al año, y entonces él estaba en un tiempo en el grupo de los que ganan $5 millones al año. Y entonces dijo, no, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Yo estoy en el grupo donde estoy cómodo, donde me siento bien. Todos nosotros ganamos $5 millones al año. No, yo tengo que meterme en el grupo de los que ganan $10 millones al año. Para que me reten. Para sentirme yo mejor, ¿verdad? Ahora, ya que estoy hablando de esto, antes que salgan allí que me fusilen, entonces quiero decir esto. El asunto no es la plata. Y esto lo enseña Jim Rohn. El asunto no es la plata. El asunto es la persona en la que yo me tengo que convertir para hacer eso. Ese es el arte. Y eso es lo importante. No es la plata. La plata es secundario. Es la persona en la que yo me tengo que convertir para hacer eso. Y ahora aplicándolo a lo espiritual. No es ser espiritual. Es la persona en la que yo me tengo que convertir para ser espiritual. Y esa es la persona con la que todo el mundo quiere asociarse. Una buena pregunta, y con esto vamos terminando ya para ir al devocional y al, ¿cómo se llama? Al refrigerio. Es, ¿la gente quiere estar conmigo o me huyen? ¿Yo soy como un imán que atraigo a la gente? ¿O yo soy como un imán al revés, que repelo a la gente? Y entonces esto es un buen termómetro, ¿no? Si yo llego y la gente más bien se escapan, bueno, ¿será mi aliento o será el desodorante que me falló? O como el hombre que andaba ahí en el bus agarrado así, ¿verdad? Y entonces alguien dijo, a alguien le falló el desodorante, y él contestó, a mí no, porque yo no uso. Entonces, ¿será eso que la gente nos huye? ¿O será porque nosotros somos carnales y la gente nos anda huyendo? Porque el espiritual, todo el mundo se siente cómodo con él. Y una cosa muy importante, el espiritual no se considera espiritual. El espiritual es humilde. El espiritual se asocia con la gente. El espiritual no anda diciéndole, usted no me contamine con la sombra de su mirada, usted es pecador. Eso es fariseísmo, que lo decían, recuerdan, con los publicanos. Entonces eso es fariseísmo. El espiritual no es así, el carnal es así, porque el carnal se cree más. El carnal es orgulloso, porque él cree de que él aspira a ser más que lo que es y quiere tratar de aparentar más de lo que es. En cambio, el espiritual es humilde. El espiritual no tiene que probarle nada a nadie. ¿Con quién queremos asociarnos? Con el espiritual. Ok, entonces ahora queda este reto. Convirtámonos en ese espiritual con el que todo el mundo se quiere asociar. Bien, vamos a parar aquí. ¿Qué nos faltó de examen? ¿Nos faltó mucho de repasar el examen?
De la pregunta 6 en adelante. De las 6 a las 10. Pero son cortitas. Ok, ahora, bueno, si quieren, terminamos el examen, si les parece. Terminemos el examen, para que los alumnos que están viendo, que no han hecho el examen, entonces se les puede decir que a la segunda hora sí lo pueden ver, que es enseñanza de materia nueva. Ok, entonces, explique templo en 1 Corintios 3, 16 y 17. Jorge, el templo de 1 Corintios 3, ¿cuál es? Del 1 Corintios 3, 17, dice, si alguno es suyo el templo de Dios, Dios lo destruirá él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, aquí vemos que no se refiere al individuo, es a la iglesia. A la iglesia. ¿Verdad? Ok, 1 Corintios 3, 16 y 17 es la iglesia. Es la iglesia. Ok, ahora, hermano Luis Aguilar, 1 Corintios 6, 19. Se refiere al discípulo como templo, para que tenga presente que es donde él mora y debemos de cuidarlo. Ok, es el individuo. Es el individuo. Entonces es muy, muy importante este contraste, ¿verdad? Porque la gente coge 1 Corintios 3 para decir que si una persona se suicida, entonces va al infierno. Y no está hablando de eso. Ve qué importante que es estudiarlo con las reglas y dentro del contexto. Muy bien, la siguiente pregunta. Entonces, explique 1 Corintios 4:3. ¿Quién? 1 Corintios 4:3 es una pregunta de 3 partes. Dice, yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Eso, pues, muchas veces juzgamos el llamamiento de otras personas, pero lo único que puede juzgarlo es el que llama. En este caso. Es excelente. 1 Corintios 6:12, Jorge. 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no seré dominado por ninguna. Bueno, hermano, yo asocio todo esto que ahí aprendemos que tenemos que tener cuidado para no ser piedra de tropiezo a otros hermanos, ¿verdad? Porque pese a que muchas cosas, todas las cosas son lícitas, hay que tener uno como ese cuidado, ¿verdad? De no ser piedra de tropiezo. Ajá, ¿y qué más? ¿Y qué más? Bueno, O sea, eso nos da... y no todas convienen, o sea. Exacto. O sea, tal vez es legal, no es ilegal, no es un delito, pero no me conviene. Exacto. Correcto. ¿Verdad? Ahora, también está la otra acepción. Tal vez no me conviene aquí ahora, pero sí me puede convenir en otra parte o en otra situación. Entonces tenemos que usar la sabiduría que el Señor nos da. Ok, hermano Luis, 1 Corintios 7:20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Eso se refiere a la persona que llegó a los pies de Cristo o llegó a su conversión, y él no va a cambiar su estado, por decirle, estaba casado con una persona que no es creyente, y entonces él va a quedarse ahí. No lo deje. No la deje. Ok. Y la otra también es en cuanto a esclavitud, por ejemplo, ¿verdad? Pero, ¿significa eso entonces que si yo estoy viviendo en pecado, está bien? ¿Así me quedo? No. ¿Verdad? Muy bien. La siguiente pregunta, ¿cuál era la actitud de la iglesia de Corinto ante el caso de inmoralidad del capítulo 5? ¿Quién quiere? ¿Luis Alberto? Su actitud era que estaban envanecidos, o sea, en un estado de burla, tomaron esto como algo gracioso, un chiste, cuando en realidad debían estar lamentándolo y separando a ese hombre de la congregación, según lo que dijo Pablo. Bueno, ya contesté la otra parte. ¿Qué les dijo Pablo que deberían hacer? Debían separarlo. Sí. Ahora, al separar a una persona de la membresía, ¿se condena? ¿Va al infierno? ¿Para qué es? ¿Cuál es el propósito? Hermano Luis, ¿cuál es el propósito? Para corrección. ¿Con el propósito de qué? De que él vuelva a... ¿Se arrepienta ahí? Sí.
y vuelva. Ok, disciplinar a una persona, o sea, para separar de la membresía, ¿es para castigo? ¿Estamos nosotros castigando a esa persona? No, ¿quién castiga? Dios. Dios castiga. Sí. ¿Verdad? Hay mucha ignorancia en esto, en las iglesias. Nosotros no separamos para castigo, lo separamos para que Dios lo castigue. ¿Qué ocurre si una persona está en la iglesia y Dios necesita castigarlo, pero está en el compañerismo de la iglesia? Para que Dios pueda castigarlo a él, ¿qué tiene que hacer Dios? Separarlo de la... No, pero ¿qué tiene que hacer Dios en cuanto a la iglesia se refiere? Está en el compañerismo, necesita castigarlo. Instruir a la iglesia para que... Dios entonces no, bueno, va a tener que castigar a la iglesia, porque está en la iglesia. Entonces, lo separamos de la membresía para que Dios trate con esa persona, ¿verdad? Porque estamos limitando lo que Dios puede. Dios, por consideración a la iglesia, no trata con el individuo como debe. Entonces, no le estamos haciendo un favor a la persona no separándolo. Sí, hermano Luis, usted levantó la mano. Sí, es que el sujeto dentro de la iglesia está perjudicando a la iglesia, ¿verdad? Está como, por decirlo de alguna forma, contaminando el cuerpo, ¿verdad? Esa parte, me imagino que por extensión hace que la iglesia esté como fría por la relación con Dios. La iglesia está en pecado. Ajá. Hay pecado en la iglesia está en pecado. Muy bien, ¿quieren añadir algo? Seguimos. Aun cuando Pablo no estaba contento y tenía que exhortar, ¿cómo comenzaba sus cartas? ¿Quién quiere contestarla? ¿Jorge? Bueno, yo creo que puse que siempre contestaba con un saludo respetuoso a la iglesia y dejaba claro que él era el apóstol, él era apóstol de Cristo. Entonces, sí. Muy bien, ¿qué más? También en algunas ocasiones decía quién le acompañaba. Ok, ¿qué más? Es que yo pienso que lo más importante es que él dejara claro que era un apóstol de Cristo para dejar claro su autoridad. ¿Qué más? Y ¿Cómo comenzaba? afirmar que el evangelio le había sido entregado por Jesús. ¿Qué más? ¿Cómo comenzaba? ¿Comenzaba de una vez agarroteando? No, era un saludo y una oración. Pero dentro de su saludo siempre decía, doy gracias a Dios por vosotros. Eso me refería. O sea, él siempre empezaba diciendo algo positivo. Y esto es algo que se nos enseña hoy. Si tiene que regañar, tiene que exhortar a una persona, empiece siempre con algo positivo. Reconózcale algo. No empiece de una vez con lo negativo. Entonces reconozca lo bueno. Porque cuando nosotros regañamos, exhortamos a una persona, entonces se siente apachurrado, se siente mal. Pero si empezamos mencionando algo positivo, algo que está bien, entonces es más suave y lo recibe mejor. Sí, hermano. Cuando hablamos de disciplina, las personas asocian eso a una sanción, ¿verdad? A castigo. Sí, al concepto que manejan del mundo. Ajá. Y entonces aquí vemos que es algo diferente, porque aquí lo que el concepto de disciplina yo lo entiendo que es parte de la formación correctiva de la iglesia que Dios hace en uno, ¿verdad? Y lo hace con amor, porque es para restablecer la comunión y restaurar, ¿verdad? No es con la finalidad de que nunca más vuelva. Correcto. La palabra disciplinar, ¿de qué palabra viene? Discípulo. Entonces sí, discipulado. Entonces disciplinar es ayudarlo a ser un mejor discípulo. No es garrotear, no es destruir. Muy bien.
la revelación en cuanto a la comida ofrecida a los ídolos de 1 Corintios capítulo 8, ¿tiene aplicación en la actualidad en el ambiente local? ¿Sí o no? ¿Decía sí o no? La revelación, bueno, ¿cuál sería la respuesta? La revelación en cuanto a la comida ofrecida a los ídolos, 1 Corintios capítulo 8, ¿tiene aplicación en la actualidad en el ambiente local? Ok, ¿solamente sí o quieren añadir algo? ¿Dónde se aplicaría? Sí, sí, es como para cerrar la pregunta, y el fundamento de la respuesta sería como un ejemplo cuando se está ante comidas sacrificadas a los ídolos, como llegar a un lugar donde se están vendiendo comidas para hacer una nueva imagen de tal santo. Digamos, eso sería participar de eso. Ir a un turno donde la Iglesia Católica está recogiendo fondos, ¿sería participar o no? Sí. Pero diría que sí. Entonces el cristiano compre comida en otro lado. Exacto. No contribuye. No contribuye. Bueno, vamos con la última. ¿A quiénes se aplica 1 Corintios 3, del 12 al 15? Primariamente y secundariamente. Primariamente, ¿a quiénes se aplica? Pastores y misioneros. Ok, a los pastores y misioneros, primariamente. Y en forma secundaria, A todos. a todo creyente. Pero en forma primaria está hablando de la obra. El contexto es lo de Pablo, lo de Apolos y lo de Cefas. Es el contexto, ¿verdad? Entonces aquí sacamos la conclusión de que primariamente está hablando de los pastores, misioneros, obreros. La obra de ellos, la forma que ellos hacen el trabajo en una iglesia. Pero la forma secundaria es que se aplica al trabajo de cada uno, de donde está. ¿Algo que añadir? Muy bien, ahora sí entonces vamos con... ¿Qué les pareció el examen? ¿Está bien? Porque el propósito es ayudarnos, ¿verdad? Bien, vamos ahora entonces, ¿dónde quedamos en nuestro devocional? Estuvimos en el 2.9 la vez pasada, hermano. 1 Timoteo 2:9. Muy bien. Vamos entonces ahora a... No, ya habíamos pasado ahí. Sí, ya lo vimos. Ajá, vamos a entrar al 11. No, ya íbamos para el... No sé si ya íbamos o ya estábamos en el capítulo 3. Ah, bueno, ok. O ya estábamos, yo creo que ya estábamos en el capítulo 3. Ya habíamos pasado, yo creo, bueno, por lo menos en otro grupo, no recuerdo aquí. No, es que empezamos en el 2.9, ¿verdad? Y seguimos hasta finalizar, hasta el 15. Ajá. ¿Sí? Hermano, yo tengo marcado que quedamos en el 11, aunque usted no lo crea. En el 2.11, y yo voy marcando con un círculo donde quedamos. Ajá. No, porque me acuerdo que el hermano Luis había dicho que él era la primera vez que veía ese Adán no fue engañado. Ya habíamos pasado. Bueno, vamos a empezar en el 2.11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. ¿En qué momento quedó la mujer sujeta al varón? La respuesta es en la caída. Antes yo entiendo que eran iguales. La mujer quedó sujeta en la caída, porque ella abusó de la confianza de su marido. Ella escuchó la voz equivocada, comió del fruto prohibido y vino y le dio de comer a su marido.
¿verdad? Ahora, Eva fue engañada, Adán no fue engañado. Eso quiere decir que, aunque ella abusó de la confianza y vino y le dio a su marido del fruto prohibido, sin embargo, él no fue engañado. ¿Qué quiere decir eso? Que él sabía. Que él sabía. Que él sabía. Entonces, a raíz de eso, encontramos ahí en Génesis capítulo 3, de que la mujer quedó sujeta. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿quiere decir eso de que no hay campo para que la mujer trabaje, no hay campo para que la mujer enseñe? Y la respuesta es, no, la mujer tiene muchísimo trabajo. Tiene muchísimo trabajo, tiene cosas que solamente la mujer puede hacer, con otras mujeres. Yo prefiero 1000 veces a una mujer llena del Señor enseñándole a las mujeres que un hombre. Correcto. ¿Verdad? O sea, el hombre no entiende. En cambio, una mujer llena del Señor puede hacer muchas cosas con las mujeres. Trabajar ahí y ser usada como un gran instrumento. Y no conviene, ya yo a un hombre tampoco. No, y no conviene el hombre, exactamente, no conviene. Y luego también con los niños. Con los niños. Ahora, yo recomiendo, en cuanto a los niños se refiere, esto es algo nada más de preferencia. Yo recomiendo que los niños, entre los 9 en adelante, yo recomiendo que los varones sean enseñados por un varón. No bíblicamente. Bíblicamente yo creo que tal vez a partir de los 15 ya una mujer no debe enseñarle al varón. Pero antes de eso, los niños de 9 años están en la edad de los héroes, las personas a quienes ellos quieren imitar. Y un varón no puede imitar a una maestra mujer. Entonces no se identifica con ella. Él necesita entonces un hombre enseñándole, ¿verdad? Es preferencia personal. Y yo recomiendo entonces que en esa edad los varones tengan un hombre de Dios, un hombre lleno del Señor, que sea un ejemplo para él. Porque muchas veces los niños en su hogar no tienen el ejemplo que necesitan, ¿verdad? Deberían, pero muchas veces no lo tienen. Entonces que el hombre de Dios sea su maestro de escuela dominical, que necesita ser un hombre de Dios, ¿verdad? Si no es un hombre de Dios, no debe estar enseñando, porque otros van a estarlo siguiendo, y como dijimos hace un rato, si eres carnal, va a producir discípulos carnales, ¿verdad? Seguimos. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Recordemos, según Génesis 3:7, ¿cuándo fue que el pecado entró al mundo? Cuando comió Adán. Exacto. Dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Ella comió primero, pero cuando Adán comió, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ok, versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos. ¿Ya vimos esto? No, creo que no. Ok. Es muy importante aquí, tomemos nota de las palabras. Se salvará engendrando hijos. La mujer no engendra. La mujer concibe. Engendra el hombre. Así que cuando aquí dice se salvará engendrando hijos, está hablando de trabajo con el Señor, está hablando de engendrar hijos espirituales. Ahora, no se va a salvar en cuanto a su posición con Dios, sino que se salvará en cuanto a su servicio al Señor, o sea, su utilidad. Porque recuerde que el contexto es la mujer aprende en silencio, pero se salvará engendrando hijos. Entonces se va a escapar de esa limitación de que la mujer no debe hablar en público. Bueno, ya los alumnos ahora sí pueden ver esta parte, aún los que no han hecho el examen, pero espero que hagan el examen, ¿verdad? Estamos en 1 Corintios
¿Dónde quedamos? Terminamos el capítulo 6. Vamos al capítulo 7. El lunes pasado que fue 20. No, hoy es 20. Hoy es... 27. Ah, sí, el lunes pasado fue 20. El lunes pasado estábamos para iniciar en el capítulo 9. 9. El lunes pasado. Sí, correcto. Vamos a empezar el 9 entonces. El capítulo 9. Ok. Bueno, Pablo aquí sigue defendiendo su apostolado porque tenían problemas las personas aceptando que él era apóstol. De los requisitos que Pedro puso en Hechos capítulo 1, creo que el versículo 15, por ahí algo así, en cuanto a para ser considerado como candidato a tomar el lugar de Judas. ¿Cuál era o cuáles dos? No, uno, que Pablo no cumplía. Hay un requisito que Pedro puso para ser considerado como candidato para ser el sucesor de Judas, que Pablo no cumple. ¿Cuál es? ¿Tener hijos? No, ahí no están los requisitos. ¿Haber visto a Cristo? No, perdón. No, porque él sí vio a Cristo. Sí, perdón. No he visto a Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces, ¿cuál era el requisito? Bueno, vamos a Hechos capítulo 1. Recuerden que esto ocurrió entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Esos 7 días que, por decirlo así, estaban huérfanos. Y en esos días, dice, versículo 15, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los discípulos. El grupo de personas era como de 120 en número. Entonces, ¿cuántos habían en la iglesia? Dice en el 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos eran? En el 1:15 dice que estaban como 120 presentes en ese momento. Ustedes habrán oído de que el número era 120. Que la iglesia en ese momento, bueno, ellos no creen que fuera la iglesia, los discípulos, porque los protestantes creen que la iglesia comenzó en el día de Pentecostés. Entonces el número de los discípulos eran 120. ¿Cómo? Bueno, como 120. Entonces, ¿cuál era el número de los discípulos? 11. No estoy hablando de los apóstoles, estoy hablando de la suma total de los miembros de la congregación o de los discípulos de Jesús. ¿Eran 120? Bueno, entonces habíamos hablado de eso, pero como que no les entró. Y esa oportunidad entró, pero ya salió. Qué buena respuesta. Ahora sí, yo lo apoyo al hermano. Ay, qué tirada con ustedes. Adultos portándose como chiquillos. Esa es una respuesta que escucharíamos en la escuela. Pero fue buenísima, hermano. Fue ingeniosa. ¿Ah? Discurso, viejo. Bueno, escuchen. Los presentes en ese momento eran como 120. Pero Pablo menciona de que apareció Jesús
en una ocasión a más de 500. Después de su resurrección, Jesús no apareció sino solamente a los creyentes. Así que si apareció a más de 500 en una ocasión, quiere decir que habían más de 500. Y dice en Hechos 2:1 que estaban todos unánimes juntos. Entonces, ¿cuántos eran? Por lo menos 500. Más de 500. Pero ustedes van a ver y van a leer en libros y van a escuchar en sermones que eran 120. De esto, que no se ve. Sí, yo difiero con él. Bueno. El Urim y el Tumim no son visibles, pero había unas tapas que no se ven ahí, tapando las piedras. Hermano, puede arrancar perfectamente el versículo 1 Corintios 9:10 sin ningún problema, ahí corto pego y ya, o sea, no quedamos tan... ¿Puedo arrancar en el 10? Sí, exacto, puede arrancar el 10. Estamos grabando. Sí, señor, está grabando. O lo dice enteramente por nosotros, versículo 10, pues por causa de nosotros está escrito. Porque con esperanza ha de arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Entonces, aplicando que en el mundo, en lo secular, esto ocurre. El panadero come pan de la panadería. El agricultor come del fruto de su trabajo. El lechero toma leche del rebaño. Entonces, versículo 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Ahora, evidentemente está hablando contextualmente de las personas que nosotros les pagamos por sus servicios, ¿verdad? Como profesionales, por ejemplo. Pero se me ocurre que también puede estar incluyendo, volviendo aquí atrás, donde dice en el versículo 5, ¿acaso no tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Entonces, los otros también pueden ser estos otros hermanos, apóstoles, y los hermanos del Señor y Cefas que está mencionando él ahí. Entonces, posiblemente también ellos están incluidos en los otros del versículo 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿por qué cuanto más nosotros? ¿Por qué? Suponiendo que está hablando de los otros apóstoles. ¿Por qué dice Pablo, cuanto más nosotros? O sea, Bernabé y yo. Porque ellos se entregaron a ellos, para enseñarles, para... Exactamente. O sea, ellos fueron los que le llevaron el Evangelio. Entonces, si otros participan de este derecho, que no les llevaron el Evangelio, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo sufrimos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Entonces, si regresamos al capítulo 1, vemos que Pablo se adaptó a los corintios. El presentarles el Evangelio, él no llegó con conocimientos, sino que se limitó a predicar el Evangelio puro. No así cuando habló en el Areópago. Cuando habló en el Areópago, entonces él tomó del conocimiento y la sabiduría de los griegos para hablarles a ellos del Evangelio. O sea, cuando él dice que él se ha adaptado a todos para alcanzar a algunos, me ha hecho de todo, entonces significa que él se ha adaptado a las personas a quienes está tratando de alcanzar. No que se adapte el Evangelio, sino que se adapta la manera en que presenta el Evangelio a las personas. No cambia el mensaje, sino la metodología. Exacto.
sigue aplicando en el versículo 13 lo que viene desde el Antiguo Testamento como la manera de sostener el ministerio. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del santuario, y los que sirven al altar participan del altar? ¿Quiénes vivían de los diezmos de las 12 tribus? Los levitas. ¿Quiénes participaban del altar? El sumo sacerdote. No. No, el sumo sacerdote no participaba del altar. Los sacerdotes. Los sacerdotes. Y ellos se rotaban. Entonces no era siempre. Tampoco eran todas las ofrendas. Habían algunas de las ofrendas en las que el sacerdote participaba, o sea, comía. Ahora, ¿de qué tribu era el sacerdote? Muy bien. Entonces, todos los sacerdotes eran levitas, aunque no todos los levitas eran sacerdotes. Como levitas que eran los sacerdotes, ellos entonces participaban del diezmo, o sea, ellos vivían del diezmo, igual que los demás levitas. Además, como sacerdotes, también participaban de algunas de las ofrendas cuando estaban oficiando. El sumo sacerdote, Luis, no participaba de las ofrendas. Él no tenía esta ventaja que tenían los sacerdotes. Entonces, la tribu de Leví diezmaba para el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entonces recibía más, porque él recibía lo que recibían todos los levitas. Y además de eso, la tribu de Leví diezmaba para él. Entonces él recibía más, porque él no participaba de las ofrendas de los que participaban los sacerdotes. Porque el sumo sacerdote, una vez al año, ofrecía para sí y luego para el pueblo, en el Yom Kippur. Pero él no participaba de esa ofrenda. ¿Está bien? ¿Entendemos el principio? Entonces, esto lo aplica Pablo en el versículo 13, cómo se trabajaba, cuál era la economía bajo el Antiguo Testamento. Ahora, el versículo 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. O sea, así como en el Antiguo Testamento el sostenimiento de los levitas era de esa forma, así también ahora bajo el Nuevo Testamento, en el Evangelio, los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Es el principio del Antiguo Testamento llevado al Nuevo Testamento. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Sí o no? Esto no es una licencia para la ordenantería. Digamos que algunas personas pueden llegar y decir, qué bonito, entonces yo me puedo dedicar a esto y vivir de esto. Y entonces en la iglesia todos quieren vivir de esto para no trabajar. Bueno, no puedo hablar de los demás pastores, pero les puedo decir que en lo personal yo trabajo mucho más que la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces, nada más para darles una idea, lunes en la tarde y la noche estoy acá enseñando las clases. El martes en la mañana grabo 5 programas de televisión. Ahora, esos 5 programas de televisión que yo grabo el martes en la mañana, yo vengo preparándolos desde el jueves. Entonces, el jueves comienzo a trabajar porque tengo que presentarle al productor el contenido, porque él tiene que prepararlo para cuando yo grabo el martes en la mañana, él tiene que insertar ciertas cosas dentro del programa que ya tiene información mía que yo le suplí en cuanto a la grabación de ese tema. El miércoles en la noche, entonces enseño una clase acá. Y una vez al mes enseño la tutoría el miércoles en la tarde. Y también un sábado al mes voy a Juacito para enseñar. Tengo 2 programas de radio que son escritos.
Yo me llevo escribiendo cada uno de esos programas varias horas y grabándolos y dándolos a la emisora. Entonces, y como dije, el programa de televisión, los programas de televisión, yo comienzo a trabajar en eso desde el jueves. Así que eso es lo que yo hago. Además de otros materiales, porque siempre hay preguntas, hay personas que le preguntan a uno, que piden consejería. Ahora delante de ustedes recibí la llamada de consejería y esto ocurre constantemente. Entonces yo no puedo hablar de los demás. Yo no sé en qué gastan su tiempo los demás pastores. Les puedo decir lo que yo hago. Así que quien quiere dedicarse al ministerio para estar de vago, le sugiero que busque otra cosa. Otra cosa también que es muy importante. Pablo dice en 1 Timoteo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. Pero no es que uno escoge eso, sino que el Señor lo tiene que llamar a uno. Es un llamamiento. No es que a mí se me ocurrió. Lamentablemente yo creo que hay algunos que se les ocurrió, pero se nota, ¿verdad? Porque el que tiene corazón de pastor, el que ha sido llamado por el Señor, se nota. Y lo que Pablo dice entonces es, la persona que está trabajando en las cosas del Señor necesita vivir de las cosas del Señor. Ahora, ¿qué ocurre? Porque hoy hay muchos que son bivocacionales. O sea, bivocacional significa que está trabajando en la obra del Señor, pero también tiene que trabajar en lo secular, porque no recibe lo suficiente para su sostén personal. Entonces tiene que trabajar en lo secular. ¿Quién sufre? Bueno, la respuesta a eso es: todos sufren. Yo lo veo en el pastor de la iglesia que me auspicia. Él tiene que trabajar en lo secular. Entonces, él trabaja todo el día, trabaja con el sistema escolar, trabaja todo el día, trabaja en limpieza, trabaja en mantenimiento, trabaja en arreglo de equipo. Cuando hace falta un chofer de bus, también él va y maneja el bus. Entonces él hace todo lo que sea necesario, sale de su trabajo a las 5 de la tarde, llega a la casa, se baña y se alista para ir a visitar. Tiempo que podría estar con su familia, los demás están reposando, descansando, el pastor anda trabajando. Y ahora no en lo secular, sino en lo espiritual. Además, él tiene que preparar los sermones de la iglesia, ¿verdad? Él predica 3 sermones por semana, domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles. No estoy seguro si, creo que no está enseñando la escuela dominical, entonces por eso serían 4. Pero sí sé que predica domingo en la mañana, domingo en la noche y miércoles. Así que, ¿qué hace con todo el tiempo libre? Cuando los demás están en su casa reposando, él está trabajando en las cosas del Señor. Entonces, ¿quién se perjudica? Su familia se perjudica, aunque ya sus hijos crecieron, pero su esposa también trabaja, porque lo que él gana no es suficiente. En Estados Unidos la economía está hecha para 2 salarios, entonces ella también trabaja. Y cuando ella llega a la casa, ella es profesora, entonces ella llega a preparar las lecciones del día siguiente y él sale a visitar o se pone a estudiar. ¿Cuándo conversan? ¿Cuándo hablan como pareja? Buena pregunta. Tal vez a la hora de comida, no sé. Entonces, ¿quién se perjudica? Bueno, el pastor en cuanto a su tiempo, la familia en cuanto a disfrutar de él, pero principalmente, quien se perjudica es la iglesia. Porque el tiempo que él podría estar en las cosas espirituales, está trabajando secularmente. Es por eso que la palabra de Dios enseña: el que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio, para que pueda dedicar tiempo completo a la obra del Señor. Porque quien más sufre es la obra, ¿verdad? Porque el progreso de una iglesia donde él tiene que trabajar lo secular es lento. Es lento. ¿Está bien? Entonces,
Mas yo de nada, versículo 15, mas yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque mejor me fuera a morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, más hay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Aquí entonces Pablo lo que está diciendo es, yo fui llamado, se me encargó esto. Si lo hago de buena gana, si lo hago con alegría, con gozo, entonces voy a recibir un premio. Si lo hago de mala gana, si lo hago porque me fue impuesta y ¿qué me queda? Porque hay de mí si no anunciar el Evangelio, o sea, yo no puedo estar contento, no puedo estar bien espiritualmente si yo no estoy anunciando el Evangelio porque he sido llamado. Y esto es así, decía un profesor en el seminario, si usted puede dejar de predicar y estar bien con el Señor, por lo que más quiera deje de predicar. Lo repito, si usted puede dejar de predicar, si puede no predicar y está bien con el Señor, no predique. No ha sido llamado. Porque el que ha sido llamado tiene que predicar. Siente esa carga, siente ese deseo, siente esa responsabilidad de predicar. ¿Verdad? Así que él dice, si lo hago bien, voy a recibir premio. Si lo hago de mala gana, la dispensación me ha sido encargada. La palabra dispensación también se puede traducir administración. O sea, la administración de los dones y talentos que Dios me dio. Cuando el Señor me llamó, me dio ciertos dones y talentos. Con el correr de los años, el Señor me ha ido dando más dones y talentos. Yo tengo ahora muchísimo más que lo que yo tenía cuando yo comencé a predicar. Yo soy responsable de todo eso. Entre más dones y talentos tengo, más responsable soy. Entonces de eso está hablando Pablo cuando aquí se tradujo la palabra dispensación. También se puede traducir la palabra administración. O sea, la dispensación o la administración de los dones y talentos que el Señor me encargó para que yo lleve a cabo la obra de Él, entonces yo soy responsable de eso ante el Señor. Si lo hago bien, voy a recibir premios. Si no lo hago bien, de todos modos tengo que hacerlo. Sí, hermano. Aquí en la Reina Valera, 1960, tiene la comisión. La comisión. Así es. ¿Cuál pues es mi premio? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no usar más de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino en la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Se refiere a la ley de Moisés. Me he hecho a los débiles como débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que por todos los medios salve a algunos. O sea, he adaptado los métodos, he adaptado las maneras de alcanzar a las personas de acuerdo con el nivel de cada uno donde está. Les estaba contando que en los ministerios donde el Señor me ha encomendado, yo he tratado de empezar con la gente donde están, pero no dejarlos ahí, sino irlos subiendo. Una cosa que yo he tratado a través de los años es aumentar su vocabulario. Una cosa que hago, por ejemplo, cuando estoy predicando, si uso una palabra de domingo, entonces, bueno, a veces en chistes digo, bueno, esta es una palabra de domingo, pero está bien porque hoy es domingo. Pero la defino. Ahora la defino tratando de que ellos no crean que lo estoy mostrando que es su ignorancia, ¿verdad? Entonces, escatología. Bueno, eso es una buena palabra de domingo. Simplemente significa las últimas cosas. Tiene que ver con la segunda venida del Señor. Escatología. Bueno, ya aprendieron una nueva palabra. Y eso es lo que he tratado a través de los años. Alguien me preguntó,
ayer. No recuerdo cuándo fue. Un día de estos. Ya recuerdo, fue el jueves. Estaba aprovechando que quedamos algunos hermanos ahí, fui a dar una charla al centro pastoral El Redil, y habíamos quedado algunos, ellos estaban esperando el carro, yo también, y quedamos ahí conversando. Entonces comencé a aprovechar el tiempo para enseñarles algunas cosas, y entonces mucho de lo que yo les estaba enseñando se quedaron con la boca abierta. Y entonces finalmente me dice la señora, ¿usted es teólogo? Y le contesté, pues sí, tengo maestría en teología, pero no me gusta andarlo divulgando. Yo no pongo en mi tarjeta de presentación que soy teólogo, ni pongo tampoco máster, pongo presbítero. Hubo un tiempo que yo añoraba que me dijeran doctor Goulding. Lo añoraba. Gracias a Dios que ya eso pasó. Pero lo importante es que uno pueda usar el conocimiento para ayudar a otras personas. Entonces uno tiene que cogerlos donde están y subirlos. Y Pablo entonces para eso trabajaba con ellos, pero tratar de ayudarles. Vamos a quedar aquí porque quiero que cojamos estos últimos versículos en una forma muy especial, donde dice el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Quedamos en el 23, anoten ahí. Quedamos en el 9:23 para arrancar ahí.